Bien, lo que corresponde ahora, por tradición y de paso ya ilustramos un poco, es que cada vez que un socio del club hace una exposición sea el presidente el que presenta. Pero de rato siento como que las cosas me quedan un poco grandes, así que invito a gente un poco más grande que yo en espíritu. Así que quien va a hacer la presentación del orador del día, ¿sí? Es el expresidente y socio honorario, gran amigo Leonardo Guzmán, ¿sí? A quien le vamos a dar ahora en breve la palabra, para destacar bueno, esta obra, este trabajo, esta investigación que Edgardo tan gentilmente nos ha estado regalando y presentando. Así que le vamos a dar la palabra ahora al doctor Guzmán. Es una rueda que a uno lo emociona, que empieza a tomar concreción humana, porque hasta ahora hemos convivido no solo en esto, sino en otras funciones, prácticamente mirando imágenes, por no decir espectros. Esta convivencia íntima, que es regresar a la sede del club, realmente tiene un valor simbólico, igual que tiene valor simbólico la presencia de este distinguidísimo socio y orador. Edgardo Ettling, casado, 2 hijos, ingresó a Rotary en el mismo año en que ingresó a la judicatura, 1991. Si saco la cuenta, me da 30 años. Objetividad de las matemáticas. Tiene tanto de juez como de rotario. Y eso no es solo por fuera, es por dentro. Es decir, el aplomo, el sentimiento de equidad, el diálogo abierto siempre, propio del juez, está directamente emparentado con la condición del socio afín siempre a los mejores proyectos y muy inquieto por el destino que nos es común. No es una novedad en Rotary, puesto que nuestro club fue fundado precisamente por un hombre de derecho que se inquietaba por otras cosas que su profesión de abogado. Y es en esa vertiente que tenemos el gusto de recibir hoy a este ministro del Tribunal de Apelaciones en lo civil de 7º turno, miembro de la Comisión Asesora en materia civil, concursal y contencioso administrativa de la Suprema Corte de Justicia, que lleva publicada una docena de libros, que ha dado conferencias en distintos países y que hace menos de un mes entregó desde la Fundación de Cultura Universitaria un tomo con un estudio histórico, jurídico, casi filosófico, inolvidable. Es un estudio sobre el tema de esta conferencia, la muerte del presidente Iriarte Borda, donde lo que nos va a decir acá se titula Un crimen y un juicio de escándalo, y lo que entregó en las 600 espléndidas páginas de su libro se llamó ¿Qué solos se quedan los muertos? Tiene esto un enorme valor simbólico para Rotary y para el Uruguay de hoy, que no debe dejar solos ya ni a los muertos, ni a los vivos, ni a los de un lado, ni a los del otro, ya que en definitiva la historia muestra cuántos sueños, cuántos sacrificios, cuántas bondades ocultas, cuántos proyectos frustrados son los que van dejando, los que hacen estela en el tejido común de nuestro taller social. Por esa razón, haber escrito sobre Iriarte Borda, presidente nombrado apenas en los textos de historia, haber desentrañado cómo murió, cómo se le defendió y a qué se llegó para una excarcelación sorprendentemente pronta
estuvo en definitiva el Matador 5 años o algo menos en privado de libertad. ¿Y en qué contexto ocurrió eso? Haber hecho ese trabajo es realmente un enorme honor para el doctor Edlin, como un honor es tenerlo de compañero y haber usado de la palabra en este reencuentro progresivo que vamos haciendo con el hábito de vernos, entendernos y acercarnos. Muchas gracias. Tengan ustedes buenas tardes. Muchas gracias, doctor Guzmán, por su presentación. Y, por supuesto, feliz Día del Amigo. A todos los considero amigos, si bien a veces es un concepto que puede ser un poco relativo o puede prestarse a interpretaciones, pero creo que todos estamos siendo amigos en la medida que compartimos un sueño común y en la medida que compartimos inquietudes. Cuando en estos momentos yo estoy compartiendo con mis amigos esta historia, que realmente fue toda una inquietud que yo tenía desde adolescente, el poder trabajar en ella, y bueno, no quería morirme sin terminarla. Por supuesto, es una historia que está todavía abierta, pero que para mí tenía muchos misterios. Porque la historia de Iriarte Borda es realmente muy especial. Hay muchas personas de 45 años para abajo que no conocen esta historia, y muchos me decían, no, no sabía de esta historia, no sabía que habíamos tenido un presidente que lo habían asesinado. Que yo sepa, quizás fue en el Mercosur el único que han asesinado. Les pido que si alguien puede decirme lo contrario, por favor me lo rectifique. Porque todos piensan cuando tenemos un presidente asesinado, Kennedy, pero nadie se da cuenta que en este país tuvimos uno, y nadie conoce a Iriarte Borda. Los pocos que lo conocen más por su asesinato, pero muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay mucha gente que no lo conoce. Entonces vamos a someramente dar algunos rasgos de su vida, ¿no? Él nació en 1844, muere en 1897, fue presidente de 1894, el 21 de marzo al 25 de agosto de 1897. Electo en aquel momento por la Asamblea General, no lo elegía el Parlamento, la gente directamente, a través de una votación muy reñida. En 21 días se suceden 40 votaciones, no se ponía nadie de acuerdo, y a último momento una persona que no había sido considerada en las votaciones termina siendo electa, Juan Iriarte Borda. A todos les causa mucha sorpresa esto, a otros no, inclusive Julio Herrera Lloves, cuando se entera del resultado, dice una mala palabra que no la voy a reproducir acá, pero está registrado por la historia. Pero en realidad Iriarte Borda no era una persona cualquiera, era el presidente del Partido Colorado en aquel momento. En aquel momento era una comisión directiva nacional. Él pertenecía al colectivismo, al sector que lideraba Julio Herrera Lloves, si bien Julio Herrera Lloves no lo quería mucho para la presidencia, y eso va a traer alguna serie de desavenencias y uniones, llegado el momento y según las circunstancias. Pero era un empresario de mucho dinero, venía de Mercedes, pero tenía algunas condiciones que no eran muy, de alguna forma, favorables. No era militar, no era abogado, era empresario del interior, no era visto con todo como un político, si bien había tenido una trayectoria de honores en todo el Partido Colorado. Fue juez, si bien en aquel momento era lego, se podía ser juez, y llegó hasta el Parlamento, y llegó a ser vicepresidente del Senado, y por último presidente de la República. Obviamente esa elección muy perpleja creó un ámbito de expectativa muy reservada, pero por otro lado creó muchos conflictos políticos y muchas desavenencias. Algunos dijeron, bueno, vamos a esperar, otros dijeron, vamos a hacerle la guerra de inmediato.
Con todo, logró formar un gabinete de prestigiosos hombres queridos por todo el país y logró en sus 2 primeros años tener muchos logros. Hubo grandes obras de desarrollo, hubo grandes obras de infraestructura, creaciones de órganos, hubo alguna mejoría económica del país que venía saliendo todavía de la crisis del Banco Nacional, pero todos esos logros de alguna forma venían siendo opacados o no eran reconocidos por una posición muy férrea, muy dura. Lo denunciaban de exclusivismo, de corrupción, de fraudes electorales, de que era impopular. Y por supuesto, el Partido Nacional obviamente tenía como problema que se sentía excluido, estaba excluido del poder. Era un problema que no era de Iriarte Borda, venía desde Venancio Flores, pero era un sistema que se venía manteniendo, no había posibilidad de coparticipación, el que se llevaba la presidencia se llevaba toda la torta y el reparte del poder, y eso a la larga, como no había mucha intención de tener realmente una reforma electoral en serio, va a terminar mal. En una revolución liderada por un comité de guerra en Buenos Aires y por Aparicio Saravia y Diego Lamas, que tienen la parte militar acá, que tiene un primer intento en 1896 que fracasa, pero luego, tras ese fracaso, la idea era volver y retoman el 5 de marzo de 1897. Un conflicto que fue duro, los soldados soportaron condiciones muy duras, y si bien tuvo una primera victoria importante a favor de los nacionalistas, que fue la batalla de Tres Árboles, sucesivos combates, entre ellos Cerros Blancos, Aceguá, Cerros Colorados, van dando de a poco la victoria o la prevalencia al gobierno. Pero empiezan duras pujas o duros intereses para que se establezca una paz, porque no se lograba, a pesar de todo, una victoria contundente del gobierno, y la guerra estaba sumiendo al país en la debacle. Pérdidas económicas, porque toda la guerra destruía y depredaba los ganados, se paralizaba la actividad, se bajaban las exportaciones, decrecían las rentas de la aduana, los funcionarios públicos estuvieron 9 meses sin cobrar los sueldos. Imagínense si en estos momentos a los funcionarios no les llegan a pagar un mes lo que se puede armar. Bueno, imagínense 9 meses. Entonces comenzaron grandes críticas a Iriarte Borda como el responsable de la guerra civil. Incluso en esas conversaciones de paz, los blancos le piden condiciones que quizá no estaban muy en orden de poderlas exigir, pero Iriarte Borda quería una solución más correcta para el gobierno, porque le pedían 8 jefaturas políticas. En aquel momento cada presidente nombraba al jefe político, que era algo parecido al intendente, pero nombrar un jefe político era en el interior nombrar a un capanga de poder. Entonces, si eso lo tenía determinado partido, tenía todo un esquema de poder manejado en esa región, pero si lo tenía otro partido, era otra cosa. Le pedían 8 jefaturas políticas. En ese momento los blancos tenían derecho, por un pacto de 1872, a 4. En realidad Iriarte Borda y Julio Herrera Lloves le habían dado 3, pero querían 8. Entonces Iriarte Borda no está dispuesto a aceptar eso, máxime cuando iba de alguna forma ganando, y le parecía que no era una solución buena para el gobierno. Entonces ahí se fracasan las conversaciones, igual continúan, pero lo hacen responsable de que no quería la paz. Y aquí que llegado el 25 de agosto de 1897, en una época muy dura, con los soldados todavía peleando y muriendo en campaña, se le ocurre festejar el aniversario de la independencia con una fiesta solemne, el Te Deum. En aquel momento había muy buenas relaciones con la Iglesia del Estado, una ópera de gala y un almuerzo en la Casa de Gobierno. Entonces eso desató un escándalo mediático, porque cómo podía ser que en esos momentos duros se le ocurriera festejar, que tuviera mucho cuidado porque eso no iba a terminar nada bien, y empezaron las voces que, si bien
ya Iriarte Borda estaba prevenido y sabía, empezaron a hablar de que podía eso terminar mal y que le podía eventualmente hasta costarle la vida o algo peor. Entonces llegamos al 25 de agosto, esa fiesta, que dijeron que no había nadie, pero esta foto muestra que está muy concurrida. Acá en un ángulo podemos ver la foto ampliada, no sé si se ve el cursor, pero este es Iriarte Borda, sus ministros, este es el presidente en aquel momento de la Cámara de Diputados, y en esta zona más o menos, hoy sería, pasando el Club Uruguay, sería Sarandí 594, cerca de donde nos veníamos reuniendo nosotros, sale un muchacho de la multitud y le dispara un tiro más o menos a la altura del corazón en el tórax. Iriarte Borda se desploma, dice, ¡ay, me muero! La historia oficial registra que dice, estoy muerto. El arzobispo que estaba cerca, se lo puede ver acá en esta parte de la foto, de la ampliación, le da la absolución y agonizando, Iriarte Borda es llevado al cabildo y muere. No muere ahí en el mismo lugar, muere en el cabildo. Entonces, inmediatamente es atrapado ese muchacho que se queda quieto, no hace ningún signo de resistencia cuando lo agarran, y es llevado inmediatamente a investigación y a juicio. Este muchacho se llamaba Avelino Arredondo, dijo ser colorado, que no era nacionalista ni era anarquista, y que había matado a Iriarte Borda por iniciativa propia, porque estaba haciendo fiestas mientras todo el mundo estaba pasando mal, y que no buscaran a nadie detrás porque él había tenido toda la iniciativa. En primera instancia, al principio es defendido por el defensor de oficio y luego agarra la defensa Luis Melián Lafinur, un abogado muy prestigioso, muy conocido. Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cómo un abogado así puede agarrar la defensa de un muchacho que era un muchacho humilde, un muchacho desempleado, que no tenía dinero, de familia pobre? En realidad, Luis Melián Lafinur lo hizo pro bono, por el prestigio que le daba la causa, lo defendía gratis porque le servía y le daba una gran proyección, porque este juicio tuvo un impacto mediático y político muy grande. Por supuesto, el país se conmovió por este crimen, aunque algunos dicen que en realidad el país no tuvo ningún problema, estuvo todo tranquilo, y es más, mientras pasaba el cadáver de Iriarte Borda yendo al cementerio o llevándolo a su casa, porque ahí lo velaron, la gente hacía libaciones o brindaba por la muerte del presidente. Este es el juez que tiene el bigote grande, es el juez en aquel momento Julio Bastos, que es el que hace la instrucción, y este es el expediente, y pueden ver acá en esta foto el expediente de la causa penal de Avelino Arredondo, que lo pudimos encontrar en el año 2011. Lo que ven abajo son distintas fotos que reconstruyen la escena. Hay una de estas sola que está publicada en mi libro, las otras dos no han sido publicadas, están inéditas todavía, que se reproducen en periódicos de la época. Y este juicio, que en principio parecía cantado, ¿no? Le había disparado un tiro, el presidente se había decaído al suelo, no llega al suelo porque lo agarran, pero muere ahí. Bueno, parecía que en principio era un caso tranquilo de homicidio. No era que Avelino Arredondo enfrentara la pena de muerte, porque en realidad no había pena de muerte para esta clase de homicidios. Es más, al ser un atentado con resultado muerte del presidente de la República, era un delito especial e inclusive tenía una pena menor al homicidio común. Cosas raras del Código Penal de la época, que después se cambió. Pero Luis Melián Lafinur, contra todo eso, ensaya una estrategia muy poco ortodoxa, y tiene unos argumentos que pueden parecer hoy por hoy perplejos, ¿no? Pero también era un juicio con ribetes políticos, que había una gran campaña para que Avelino Arredondo fuera inocente, para justificar su asesinato. Entonces se le ocurre decir,
que Arredondo en realidad había cometido un hecho político, que de alguna forma era revolucionario, si bien él no peleaba en las trincheras, pero a su manera lo era. Entonces, como hecho político estaba comprendido en La Paz, que se hace el 18 de septiembre de ese año. Esto no le es llevado por el juez ni por el Tribunal de Apelaciones. Entonces se manda un cuarto recurso que es, bueno, a Idiarte Borda en realidad no le hicieron la autopsia. Entonces, desde que no le hicieron la autopsia, no se puede saber si la bala que le penetró fue la que realmente lo mató. Pudo haber muerto por un infarto, puede haber muerto por un gran disgusto al ver al asesino o al pretendido asesino, vamos a decirle criminal, no le vamos a decir asesino, al ver al criminal con el revólver frente a frente de él, era un revólver viejo, pero efectivo, ¿no? No se sabrá lo que le produjo desde que no se hizo autopsia. Incluso se hace un peritaje de dos prestigiosos médicos de la época, que fueron los doctores Alfredo Navarro y Elías Regules, donde confirman esto. Bueno, no le hicieron autopsia. El médico que lo vio en su momento dijo, tiene una bala acá a determinada altura de las costillas, es necesariamente una herida mortal, fue una bala que no tuvo orificio de salida. Entonces, bueno, con eso se dio por conforme. Es lo que le llamamos ahora un reconocimiento, o sea, un examen externo. No hubo autopsia. No era común en aquel momento hacer autopsias. Era una cosa muy rara y en el Código Penal de la época, el Código Criminal solo lo hacía obligatorio en dos casos especiales que no son este. Pero en su momento esto que parecía ser una locura, porque el hecho objetivo es que, por lo que fuera, Idiarte Borda había muerto a consecuencia de ese ataque, sembró una duda razonable y ante jurados que fueron proclives a llevar esa idea adelante o a sugestionarse por esa idea adelante, este juicio tiene tres resultados diferentes. En primera instancia, lo condenan a 13 años de penitenciaría por atentado al presidente de la República con resultado muerte. Ese era el delito concreto que estaba establecido en el Código Penal. Si lo hubiera matado, no por ser el presidente de la República, sino por ser un ciudadano común o por un problema personal, ahí hubiera sido homicidio que tenía una pena más grave. Pero como era el presidente en funciones, activo, era un delito con pena menor. Entonces le dan 13 años. El juez Andrés Montaño es el que resuelve esto con el veredicto del juzgado favorable. Entonces, no hubo acusación por homicidio ni enfrentó a Arredondo la pena de muerte. Él al principio estaba preocupado porque pensó que podía ser inclusive fusilado, que era la forma en que se condenaba a muerte en la época. Si bien ya eran muy raros los casos de pena de muerte en ese momento, pero el delito no enfrentaba pena de muerte. Bueno, va a 13 años de penitenciaría, por supuesto, Melián La Finura apela, y en segunda instancia, el jurado entiende que Arredondo es inocente, porque entiende que la herida que le causó de la bala no estaba probado que le hubiera causado la muerte, y que Arredondo había seguido sugestiones populares, que de alguna forma él sintió como algo que ya no era él, y bueno, y después de todo lo hacía indignado porque todo el mundo indicaba que el presidente era el responsable de todos los males del país, de la debacle económica, de la guerra. Entonces, frente a eso, el fiscal actuante de esa época, de ese caso, Jacinto Real, apela, y esto va a una tercera etapa, que lo resuelve un tribunal de justicia que, como en aquel momento no tenía alta corte, lo resuelve el otro tribunal de apelaciones que estaba actuando, haciendo de Tribunal Superior de Justicia. Y otro jurado lo considera inocente por lo mismo, ¿no? La bala no estaba probado, le hubiera causado la muerte, Arredondo obró por móviles políticos, de abnegación, contra un presidente malo. Pero el tribunal dice, bueno, no está probado que la bala le hubiera causado la muerte, pero sí está probado el ataque.
el atentado. Entonces ese atentado tenía una pena menor y lo condenan a 5 años de penitenciaría. Diarios como El Día se escandalizan. ¿Cómo puede ser? Lo condenan a 5 años de penitenciaría. Lo que llaman un mes de reclusión celular. O sea, pasa ahí en la celda y no sale. ¿Cómo puede ser que lo condenen por esto? Pero bueno, esta pena realmente se ejecutó, mucha gente protestó, otros se indignaron porque les parecía poca pena. Lo bueno que este fallo dejó a todos de acuerdo en algo, todos estaban desconformes con el fallo. El hecho es que Avelino Arredondo, condenado a 5 años de penitenciaría, hecho en 1897, sale en 1903, en realidad estuvo 6 años, no estuvo 5, la historia común dice que salió en 1902, pero el expediente muestra que salió en 1903 por un tema del procedimiento, que si había pena de penitenciaría, todo el tiempo que lo estaban pasando se le duplicaba, entonces eso le dio 1 año más. Cuando Avelino Arredondo sale de la cárcel, Valle ya era presidente y le da un puesto en la aduana. Este es un hecho que la historia lo ha dejado asentado, por supuesto nadie controvirtió, yo no encontré alguna resolución escrita, pero lo cierto es que Valle le da un puesto en la aduana. Avelino Arredondo trabaja muy bien, incluso lo ascienden a fiscalizador o vista, que le llamaban en aquella época, publica un libro, esto fue para mí una sorpresa, publica un libro que era un manual sobre, él había inventado una vara métrica para medir el contenido de líquido en los toneles, entonces hizo todo un instructivo y un manual muy preciso, muy detallado, muy exacto, que inclusive conformó a técnicos cuando Avelino Arredondo no era técnico. Fíjense la mentalidad de esta persona. Y en 1931 muere de tuberculosis, que fue una enfermedad que contrajo en la cárcel, allá por 1899, que inclusive casi logra tener una dilatoria por eso, pero fue una enfermedad que contrajo en la cárcel. Con todo, duró bastante para lo que eran aquellos tiempos, que ni siquiera habían antibióticos y la gente moría de tuberculosis muy joven. Él murió con 57 años de tuberculosis. Este juicio realmente parecía como de opereta, de escándalo, porque ¿cómo podía ser que alguien que había disparado contra el presidente y delante de la vista de todos y muere ahí mismo, cómo puede ser que digan que no estaba aprobado el homicidio y le dan una pena muy corta? Había algún comentario por ahí cuando yo hice esta publicación y en ocasión de la publicación del libro que decía, bueno, pero no hay que entrar en eso de que si hubo alguna persona detrás de Avelino Arredondo o si pudo haber muerto por otras cosas, por un susto, por un infarto, porque después de todo le pegó un tiro y el presidente murió ahí mismo. Sin embargo, el tema de por qué murió Iriarte Borda y si Avelino Arredondo obró solo o hubo gente detrás de él, siguen siendo misterios. Entonces, esta historia evidentemente tiene que abordar esos misterios. Bueno, podrá decirse que no está probado que la bala le hubiera causado la muerte porque no se le hizo autopsia. Yo inclusive me tomé la iniciativa de pedirle a los doctores Guido Berro y Antonio Turnes, que son unas eminencias, uno en historia de la medicina y en otro en medicina forense, a ver qué pasaba con este peritaje de Navarro o Regules, si parecía una fantochada. Y ellos dicen que no, que en realidad no hay datos objetivos. La única forma de saber si Iriarte Borda realmente murió por la bala o no es exhumando el cadáver, hacer una autopsia histórica que pueda develar estos misterios. Eso plantea todo un problema, porque sacar a una persona de un lugar que es patrimonio público, aparte de la tumba de Iriarte Borda está totalmente empotrada en la pared y sellada en el Panteón Nacional, hay que romper todo, hay que pedir permisos,
hay que de alguna forma, no es necesario, pero de alguna forma compartir este tema con la familia, por lo menos los que conservan el apellido de Iriarte Borda. Entonces es tan complicado eso que bueno, por ahora nos vamos a quedar con el misterio, aparte de todo el gasto económico que significa esto y todas las voluntades que hay que juntar. El otro misterio es si Avelino Arredondo operó solo. Él siempre dijo que había obrado solo y realmente el juez Julio Bastos y el fiscal de la época no se preocuparon mucho en ver si había gente detrás de esto. Entonces, se habló mucho de que si Avelino podía haber estado de alguna forma sugestionado, respaldado por los blancos, eso es descartable. Si había algún grupo colorado o algún grupo en las sombras que pudiera haber tenido algo que ver. Por supuesto, algunos hablaron de algún grupo del coloradismo independiente, otros hablaron que Valle pudo haber estado detrás de esto. Siempre se dijo que Valle podía haber sido el instigador o el autor intelectual. No está demostrado, pero lo cierto es que en vida Valle nunca se preocupó mucho de desmentirlo, entonces eso aumenta más la suspicacia. Se habló hasta de que podía haber sido la masonería. Siempre está la masonería en las cuestiones conspirativas, pero esto realmente no está demostrado tampoco, por lo menos en las actas y documentos de la época no surge nada. Claro, alguien dirá, bueno, no va a surgir de actas el intento de querer, o los planes para querer matar a un presidente, pero de hecho no hay pruebas al respecto. Los blancos evidentemente no podían hacer, ellos lidiaban sus conflictos en las cuchillas, no eran de la idea ni les gustaba vías de bypass como querer matar al presidente. Es más, se sintieron indignados porque entendían que esa no era la forma de resolver el conflicto. Pero lo cierto es que la muerte de Iriarte Borda, en palabras de Valle, inicia para el país nuevas esperanzas de una época reparadora. Yo creo que esa es mi hipótesis personal, la muerte de Iriarte Borda hace cambiar los rumbos que tenía el país. Facilita para cambiar todo el tablero político, facilita para cambiar los tiempos, y ese nuevo tablero político quizás sea el responsable de haber silenciado su memoria, como sepultar en el olvido, bueno, un hombre malo, un hombre tiránico, un hombre corrupto, un hombre que no quería el bien del país, y bueno, no tiene sentido recordar a esa persona. Esa fue la historia oficial que se movió hasta ahora. Y si bien se escribió mucho sobre Iriarte Borda, se escribió mucho sobre su asesinato, en realidad se escribió más sobre su asesinato que sobre lo que dejó para el país. Bueno, hay que preguntarse por qué se borró, por qué se negaron todos sus méritos para el país. Eso fue lo que a mí me interesó averiguar, aparte del tema del asesinato en sí, de tratar de llegar hasta lo hondo en todos estos misterios. Se habla de que Iriarte Borda murió 2 veces, una en la muerte física y otra en la muerte que le deparó la historia. Por eso no es de extrañar que muchas personas no conozcan esta historia, ni hayan sabido, ni sepan todavía quién es Iriarte Borda. Principalmente la gente joven, o la gente de 45 años para abajo. Nosotros hemos visto que en realidad en la época de Iriarte Borda se hizo mucha cosa para el país. Hubo muchos logros económicos, muchas obras de desarrollo, se hicieron puentes, caminos, se ampliaron ferrocarriles, hubo más telégrafos, hubo instalación de líneas telefónicas en el interior del país, y le debemos a Iriarte Borda la máxima creación, que es el Banco de la República Oriental del Uruguay, que después otros se terminan llevando el mérito, pero el que fue su impulsor y su creador, y en la época de él se aprueba, es este banco. El arzobispado, que hoy por hoy quizá no llamará la atención, pero en su momento fue una victoria política, la creación del catastro, del Instituto de Meteorología, del Instituto de Higiene, que
será el antecedente de lo que es hoy el Ministerio de Salud Pública. Iriarte Borda no era una persona ni tiránica, ni malvada, ni corrupta. Era una persona honrada, era un hombre de trabajo, bien intencionado, había hecho su trabajo en principio sin que se probara ninguna corrupción ni ninguna maldad. Todas esas denuncias que le hizo la prensa nunca se probaron, todas esas denuncias de enriquecimiento ilícito que se le hicieron nunca se probaron. Toda esa visión de que él no quería la paz entre los orientales no está demostrada. Por lo contrario, hay testimonios y hay palabras del propio Iriarte Borda donde muestran que él quería una paz con otras condiciones quizá más honrosas para el gobierno, pero no por él, sino por el gobierno, digo. Quizá hubiera ganado la guerra si le hubieran dejado 6 meses más, porque iba en camino a eso. No fue tiránico, los poderes de Estado funcionaron en mi criterio correctamente, se respetó siempre la separación de poderes. Si alguna vez se silenció a la prensa fue por mediante medidas de seguridad prontas que corroboró y ratificó el Parlamento, y tan pronto desaparecieron las condiciones, se restableció la normalidad y la libertad de prensa, libertad que fue muy dura con Iriarte Borda en los últimos momentos de su vida y pese a la guerra. Y bueno, y todo el mundo festejó que muerto Iriarte Borda quedaban las condiciones para la paz y todo el mundo reinó en algarabía. Sin embargo, esa paz de 1897, lo advierte el propio fiscal en el propio expediente, era una mentira. En el fondo fue una tregua armada, que en realidad fue el caldo de cultivo, porque en el interín se fueron organizando tanto el gobierno como los blancos, para lo que fue un conflicto que fue mucho peor, que quizá si se hubiera solucionado en 1897 se podía haber evitado, que fue la revolución de 1904. ¿Hubo intereses para eso? ¿Hubo intereses para que Iriarte Borda no tuviera el crédito en eso? Bueno, es otra de las preguntas y todos los misterios abiertos que podrá haber, como el misterio de fantasma de Iriarte Borda, que se dice anda por el castillo de su nombre, el castillo Iriarte Borda, si bien Iriarte Borda nunca llegó a vivir en vida en ese castillo, sí vio su construcción. Yo creo que el gobierno de él fue positivo, tuvo muchos logros para el país, pero las pasiones de su tiempo le malograron esos logros y se le complicó con otras circunstancias externas. Tuvo plagas de langosta, hubo problemas climáticos que influyeron mucho y una pequeña baja en los precios internacionales de la lana y la carne que trajo algunos problemas y retrajo las rentas de aduana. Sí le puedo criticar que tuvo un gobierno exclusivista, de alguna forma él amañó las elecciones de 1896, que es un poco la causa del conflicto de la revolución de 1897, pero era la mentalidad de la época, de los que estaban de presidentes en esa época, y fue una mentalidad que se mantuvo, yo creo que casi hasta 1917, y miren, yo no sé, acá me quiero frenar un poco, yo no sé si eso no quedó en el ADN del país, esa mentalidad de que el que ejerce la presidencia de alguna forma ejerce o quiere ejercer una influencia directriz sobre todo el tablero político. Pero bueno, quizá tampoco sea original del Uruguay, quizá es parte de la naturaleza y de la idiosincrasia humana. Entonces, bueno, no le vamos a criticar a nadie en principio por sus pasiones. Yo no vengo a criticar ni a hablar en blanco y negro de las personas. Simplemente a mostrar hombres en su tiempo. Quizá Iriarte Borda pensó que con el progreso material bastaba y todo lo demás no era necesario, pero sí era necesario, y por eso todos los conflictos que incluso le costaron la vida. Yo quiero que vean en esta foto a Iriarte Borda como lo que realmente era, un hombre de su tiempo, un hombre de trabajo, un hombre organizado, pero quizá que tuvo que lidiar con fuerzas superiores a él
y con pasiones políticas que no supo ni dominar. Quizá con un poco de flexibilidad lo podría haber logrado, pero quizá no, porque eran otros tiempos, las mentalidades eran mucho más radicales y más apasionadas que ahora. Entonces, todo lo que pueda yo preguntarme o decir al respecto también quedan como opiniones abiertas. Muchísimas gracias por su atención y disculpen todo el tiempo dispensado. Si le parece bien a Edgardo, no sé, salvo que tengas tiempo de algunas preguntas, no sé si alguien Sí, cómo no. quiere preguntar algo en particular, podemos abrir ese espacio. Sí. Santiago, felicitarlo por la obra que hizo. Un abrazo y es excepcional el trabajo del Rotario Edgar. Un abrazo. Muy interesante, Edgardo, la verdad que es muy interesante. Bueno, muchas gracias. Julita, Julia. Sí, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, salud. Finalmente me gustaría felicitarte, Edgardo. La verdad, me diste una lección de historia ejemplar. Muchísimas gracias. Sí. Nicolás Canepa. Sí. Simplemente destacar lo mismo, es una historia interesantísima, no solamente por lo político, sino también por lo jurídico, donde demuestra también, cómo la justicia de alguna manera sufre los embates de su tiempo y cómo tiene que defenderse tratando de ajustarse a las normas legales. Muy interesante, Edgardo, felicitaciones. Sinceramente, otro éxito tuyo. No, gracias. Buenísimo. Edgardo, un abrazo desde el este. Yo Gracias. te voy a bautizar, te voy a decir Edlin. Felicitaciones, que pases muy bien. Gracias. Excelente, felicitaciones, realmente, Claudia Rossi. Muchas gracias. Amadeo, ¿Me permite? Sí, Amadeo, que te veo con la mano levantada. No, felicitar por supuesto al querido amigo y colega, no como juez, sino como abogado. Y me llamó la atención lo de la pericia, pero claro, ¿qué podría alegarse? Que fue el susto que se pegó cuando vio que la persona disparaba contra él, porque si nuestro querido amigo Guido Berro entiende que la única forma de poder probar que la muerte efectivamente fue causada por el disparo era una autopsia, ahí, viste que los abogados siempre buscan alguna posibilidad para zafarlo. Ahora digo, interesante, ¿no? Muy interesante toda la investigación que tú has hecho, ¿no? Es llamativo, porque en aquella época no se hacía autopsia, no era común. Claro, lógico. Yo ahora estoy entrando a investigar otro caso donde tenemos un asesinato y no hubo autopsia y nadie se cuestionó que no lo hubiera, ¿no? No, y decir que bueno, que con el código actual hubiera tenido de 15 a 30 años de penitenciaría, ¿no? Es decir, el atentado contra la vida del presidente de la República. Pero quedó más notorio en la historia Avelino Redondo que Juan Iriarte Borda, ¿no? Increíble. Sí. Además, si se murió del susto, también el asesino es Iriarte Borda. No, claro. Evidentemente, no sería ultraintencional, pero... No, pero yo lo dije no porque partiera el fallo, sino como una suerte de ironía. Yo quiero decir que no voy a comprar el libro porque ya lo compré. Yo también, no lo leí todavía. Pero llama la atención, hablábamos en casa con mi esposa, que Edgardo la conoce, y decía, pero ¿cómo? Que es médica, y decía, pero ¿cómo es posible que no hayan dicho que no es culpable? Porque le pegó el tiro, estaba ahí, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, son consecuencias de sus tiempos. De aquella época. De aquella época. En fin, solamente eso. Bueno, muy felicitaciones, bien. Edgardo. Muy bueno, muy riguroso y profundo el trabajo. Y que hablar que le llevó su buena investigación. Bueno, en honor al tiempo y agradeciéndoles a todos la visita en este mediodía, en esta reunión, augurando estar cada vez más cerca de las reuniones presenciales que nos permitan debatir y compartir un rico cafecito después de la reunión.
En este día tan especial que los invito obviamente a saludar a todos sus amigos, ¿sí? De alguna manera u otra hacerse presentes, sobre todo los que tengamos ahí más alejados en el tiempo y por estas circunstancias. Los invito a que el día de hoy sea un mensaje o alguna que otra demostración de afecto les hagan llegar para eso. Creo que en el saludarismo para mandar de aprontar saludo todo. a los amigos. Gracias, Nacho. ¿Sí? Creo que en la locura de aprontar un poco acá las cosas y de que saliera bien la parte técnica, creo que ni siquiera saludamos en los pabellones hoy al inicio, así que les invito a dar un aplauso que valga por dos. Agradecerles la presencia y como siempre es un gusto. En 7 días, Dios mediante, nos estaremos volviendo a encontrar. ¿Sí? Les mando un abrazo. Fuertemente abrazo, buena semana. Fuertemente abrazo, que pasen todos muy bien. Presidente, me gustaría que conste en actas que el primero que pensó en el tema de que no haya oradores y que sean reuniones de compañerismo fue un servidor. Bueno, perfecto. Ya ve que la idea caló hondo. Entonces que haya música también. Bueno. Perfecto. Bueno, ahí queda abierta la improvisación. Vamos a tratar de dividirnos en salas para que conversen. Así que toda aquella idea que quieran tener va a ser más que bienvenida. Si revive aquella idea de estar en la. Les mando un abrazo. Dejo abierto el micrófono. Conversamos. Que pasen muy bien. Todos, gracias, Santiago. Abrazo. Gracias, un abrazo. Buena semana. Feliz día.